Caracas Radio, lo mejor este martes 30 de enero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y quien les habla, María Alejandra Trujillo. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar la mañana de hoy. Un martes, bueno, que amanecemos con paro de transporte en el área metropolitana de Caracas. Por eso ha sido muy difícil a, bueno, los trabajadores llegar. Hay que comentar que, y ustedes seguramente ya lo saben, los transportistas aspiran a incrementar el pasaje a 2.000, 3.000 bolívares. Era inicialmente la oferta. Ellos aparentemente están de acuerdo con establecer una tarifa de 2.000 bolívares. Sin embargo, bueno, todavía está en discusión y a eso obedece el paro de transporte en Caracas. Y es lo que, entre otras cosas, explica el costo de la canasta básica familiar. Atención al dato, se ubicó en 25 millones de bolívares, un poco más según el Sendas. ¿Quién en Venezuela en este momento gana esa cantidad? La canasta básica familiar se cubrió con 141,5 salarios mínimos en diciembre, lo destaca el diario El Nacional. Y por esta razón, entre otras cosas, la Conferencia Episcopal ayer advertía que adelantar elecciones es un espectáculo de distracción. De esto vamos a hablar con nuestro primer invitado. La Iglesia llama a atender el hambre que sufre el pueblo. Reflexiones importantes, profundas, hacia ayer el episcopado. La Conferencia Episcopal decía el CNE debe ser reestructurado para que cumpla con la imparcialidad que exige la Constitución. La dirigencia política, que ha sido muchas veces deficiente e incoherente, debe abrirse a lograr un consenso con la sociedad civil para lograr unidad más allá de lo comicial, y la situación que padece el venezolano requiere de una dosis de esperanza y de acciones concretas. Nos acompaña a esta hora el diputado por la causa R, dirigente del Estado Bolívar, Américo de Gracia. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a Venezuela. Gracias a ustedes. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de este tema, este comunicado, este llamado que hace la Conferencia Episcopal venezolana a propósito de la profundidad de la crisis que atraviesa nuestro país, haciendo una reflexión sobre la dirigencia política en Venezuela y lo une con, bueno, lo que está ocurriendo en materia económica y social. 25 millones, diputado, cuesta la canasta básica familiar. ¿Lo escuchamos? Bueno, la primera cosa, agradecerle y felicitar a la Conferencia Episcopal, no solamente por el comunicado, sino por acompañar a los venezolanos en medio de esta tragedia que hoy lamentablemente vivimos. Y bueno, lo de la canasta básica a la que haces mención, esa la sufrimos todos y cada uno de nosotros. La crisis alimentaria y la deficiencia y el déficit en materia de medicina la sufrimos todas las familias venezolanas sin excepción, salvo, bueno, los enchufados del régimen. Y por supuesto que la esperanza tiene que ser construida, recuperar la confianza, y nosotros tenemos que insistir en el camino constitucional, electoral, pacífico, democrático, exigir condiciones. O sea, que exigir condiciones no es otra cosa que, por ejemplo, el cambio de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que es uno de los planteamientos que se están haciendo tanto adentro como fuera del país, que son dos rectores obviamente a favor del régimen, dos a favor de los sectores democráticos, uno escogido por consenso, auditar el REP, el no uso del carné de la patria, observadores internacionales, bueno, y otras exigencias adicionales. Pero eso es básico para reponer la confianza de los venezolanos en el sistema electoral, hoy lamentablemente roto. Y también nosotros debemos decir que jugar a la abstención no tiene sentido si esta no va acompañada
de sanciones de la comunidad internacional al desconocer la convocatoria, al convocante y a los posibles resultados de la misma. Y cuando digo la comunidad internacional no quiero hablar en abstracto, me refiero a nuestros países vecinos, Brasil, Colombia, Guyana, me refiero al Grupo de Lima, a la OEA, a Mercosur, a Estados Unidos y Canadá, a la Unión Europea. O sea, nosotros, para salir de esta narcodictadura, tenemos que alinear la unidad nacional con el concierto de naciones a nivel internacional. Así de grave está la situación en Venezuela, de modo que no estamos en una situación cualquiera de la República. Esta es una situación extremadamente delicada. Venezuela y su régimen, o mejor dicho, el régimen de Venezuela se ha convertido en una amenaza ya no solamente para los venezolanos, sino para el contexto internacional. Ahora, diputado, usted dice no sirve de nada jugar a la abstención, y lo cito. Sí, esto no va acompañado con acciones, incluso con el apoyo de la comunidad internacional. Quisiera andar en esto porque da la impresión que no va a haber acuerdo en el marco de las negociaciones de República Dominicana, al menos según destaca el estímulo.com. El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, aseguró que no habrán resultados en el diálogo. Andrés Velázquez, de la Causa R, ha dicho no puede haber pacto o acuerdo alguno que solo sea maquillaje donde el gobierno siga con su aparatoso y grotesco ventajismo, trampa y fraude que le garantice 6 años más. Quisiera su comentario en torno a este tema y cuál es la estrategia frente a un escenario de esta naturaleza, donde el gobierno, no ceda a ninguna de las peticiones que hace la Alternativa Democrática y la comunidad internacional. Bueno, mira, es bueno señalar, yo comparto el criterio que en República Dominicana no va a salir nada favorable a Venezuela y al pueblo venezolano, toda vez que adicionalmente a eso no hemos ido tampoco con ninguna estrategia clara desde el punto de vista o desde el escenario de la unidad. No hay una estrategia, cada quien pareciera que estuviera manejando una agenda distinta y diferente. Es indispensable, la unidad es indispensable, es necesaria, es vital para los venezolanos. Aquí no se trata de anteponer los intereses ególatras de uno ni de los intereses de un grupo primero que el del país. Aquí hay necesariamente que salir, más que buscar incluso un candidato presidencial, debemos buscar un líder frente a la situación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si buscamos un líder, de repente ese liderazgo también nos convoca a no participar en el proceso electoral, de manera que no es un candidato, sino que es un líder del país, como se requiere ante una acción bélica como la que sufrimos en la segunda, o la que sufrió el planeta en la Segunda Guerra Mundial, cuando un Winston Churchill se puso ante las dificultades y unió y trató de unir tanto a la izquierda de Stalin como a la derecha de Franklin Delano Roosevelt. De manera que aquí de lo que se trata es de verdad de construir una alternativa, de motivar. No es decir, no vamos al proceso electoral y punto. No, hay que crear también las condiciones y la única manera de hacerlo es bajo el signo de la estrategia. Por eso los venezolanos no podemos seguir apostando a eso que está ocurriendo en República Dominicana, sino que tenemos que construir una versión propia interna. Pero si esa dirigencia política no es capaz de reunirse en lo interno, de reponer nuestra fuerza, incluso de ir más allá de lo que significa la mesa de la unidad democrática, de escoger ese liderazgo. Aquí no están dadas las condiciones, por ejemplo, para que escojamos ese líder por la vía del consenso, porque hay demasiada desconfianza. Reponer la confianza es acudir también al pueblo venezolano, hacer unas primarias, Ahora, pero diputado, te repito, no para elegir verdad, solo un candidato presidencial, sino un líder ante la coyuntura que lamentablemente vive hoy el si la país. oposición al final decide no participar porque no hay condiciones? Explíquenos eso un poco, o sea, es decir, ¿cuál es el planteamiento que ustedes están haciendo? Elegir a un líder en primarias que al final anunciará que la oposición no va a concurrir a elecciones porque no están las garantías dadas para ello. ¿Qué puede comentarnos? ¿Aló? ¿Aló?
Adelante, diputado, no sé si me escuchó usted. Perdimos comunicación. Estamos conversando con Américo de Gracia, diputado por Bolívar, dirigente de la causa R. Si nos permiten, vamos a hacer una breve pausa. Retomaríamos conversación con él y, bueno, vamos a andar en este tema, el planteamiento que hace la causa R a la luz de la discusión que está dada y tomando en cuenta los avances que hay en el marco de la negociación en República Dominicana. Todo parece indicar que no va a haber acuerdo, salvo que se anuncie otra cosa, y estamos conversando con él acerca de qué plantea la unidad para seguir promoviendo el cambio y la transición a la democracia en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En nuestro país, los pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurológicas deben deambular por las farmacias para poder comprar a precios costosos las medicinas que necesitan. Esto representa una violación de sus derechos humanos. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político en nuestro país. Se desarrolla negociación en República Dominicana entre el gobierno y la oposición. Nos acompaña el diputado por Bolívar, Américo de Gracia, dirigente de la causa R. Por cierto, ustedes reciben nuestra señal en Caracas a través de 750 AM en su dial y en Ciudad Guayana a través de Eléctrica 97.7 FM. Diputado, yo dejaba una inquietud acerca de este tema de las primarias o el consenso para elegir a un líder. La pregunta que yo le hacía es si esto todavía es pertinente, tomando en cuenta la posibilidad de que no existan garantías o condiciones para concurrir a la elección. Más aún, agrego la siguiente inquietud, diputado. La comunidad internacional parece que lo tiene absolutamente claro y va a avanzar con la presión hacia el gobierno para provocar la transición a la democracia. De hecho, recientemente el vocero del Partido Popular Europeo, el diputado González Pons, decía en una declaración que ellos van a plantear una batería de sanciones en el seno de la Unidad Democrática que incluiría el retiro de embajadores del bloque de nuestro país. Si me permite, vamos a reponer un extracto de esta declaración que ofrecía el fin de semana este eurodiputado y yo le doy la palabra para contestar a estas inquietudes. Escuchemos. Juanma, del Parlamento Europeo, ante la crisis política y la crisis humanitaria en la que está sumida Venezuela
y la actitud de Maduro de expulsar al embajador de España, vamos a presentar una batería de iniciativas esta misma semana en el Parlamento Europeo. Vamos a pedir la comparecencia inmediata y urgente de la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, para que exponga cuál es la posición de la Unión Europea ante la expulsión del embajador de España. Y vamos a presentar distintas resoluciones exigiendo, primero, que en Venezuela se celebren elecciones libres y democráticas, sin presos políticos, sin candidatos inhabilitados. Segundo, que la Unión Europea condene las ejecuciones extrajudiciales que hemos visto esta semana con tiros de gracia en la nuca a personas que ya se habían rendido. Y tercero, si esto no cambia, vamos a pedir en el Parlamento Europeo que todos los países de la Unión Europea retiren sus embajadores de Caracas y que se establezcan las mismas sanciones que ya se han establecido para otras personas, para Nicolás Maduro y su narcocúpula, para que por lo que están sufriendo los venezolanos paguen quienes se lo están haciendo sufrir. Porque la riqueza de Maduro es la pobreza del bravo pueblo de Venezuela. Bueno, estábamos escuchando al eurodiputado Esteban González Pons, él es portavoz del Partido Popular Europeo. Diputado Américo de Gracia, le doy la palabra para contestar acerca de la posición de la comunidad internacional y, por otra parte, la justificación de primarias en caso de que la oposición decida no concurrir en las actuales condiciones. ¿Lo escuchamos? Justamente por eso hago la diferencia entre la escogencia de un líder y la escogencia de un candidato. Un candidato es una figura coyuntural. Un líder es una figura estructural. Necesitamos una conducción en un proceso tan complejo y tan difícil. El barco se está hundiendo, Venezuela se está hundiendo, está naufragando ante un tsunami y no tenemos un capitán. Eso es importantísimo en este momento y en esta coyuntura, que le pueda hablar con autoridad y legitimidad ante la comunidad internacional y ante la comunidad nacional. Por eso el debate ya trasciende a el escenario estrictamente electoral. Hace 5 años, el líder de la mesa democrática, la figura representativa, la vocería principal era Ramón Guillermo Aveledo. Hasta hace unos meses atrás era Chuo Torrealba. ¿Hoy quién es? ¿Quién es el vocero de la unidad ante el país? Andamos navegando entre archipiélagos grupales y entre archipiélagos ególatras. Algunos incluso acarician la idea de un Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza va a ser candidato. Lorenzo Mendoza quiere asumir la dirección de Venezuela. Bueno, que lo diga, que lo exponga, que lo haga, que lo manifieste. Pero no, Venezuela no puede seguir navegando en aguas turbulentas sin un capitán que la dirija. De eso se trata, y por eso nosotros no amarramos el liderazgo al evento estrictamente electoral. A lo mejor lo que decidimos es no participar, pero estamos recorriendo el mundo. Lo que está diciendo el funcionario español es correcto, pero eso no va a caer del cielo si de este lado cada quien está diciendo una cosa contraria o distinta, para incluso armonizar, para armonizar estos astros, tanto internacional como nacional, se requiere de una cierta direccionalidad. El régimen puede ser un régimen criminal, pero tiene dirección, mientras que la oposición, que somos mayoría, y no me refiero a la MUD, me refiero a un país compuesto de más del 80% de los venezolanos que somos contrarios al régimen de Nicolás Maduro, sin hablar de la diáspora, que ya llegamos casi a los 4 millones o sobrepasamos los 4 millones de venezolanos en el exterior, de manera que ¿cómo vamos a ganar este conflicto a la narcodictadura si no tenemos dirección, si cada quien comienza a decir lo que le venga en gana? De eso se trata la reflexión, para eso requerimos. Hay un método distinto a las primarias, que lo expongan, que lleguemos a acuerdo, que lleguemos a entendimiento. Nosotros creemos desde la causa R que unas primarias le dan legitimidad a un liderazgo
que obviamente en este momento está vulnerado, está vulnerada en la calle, está vulnerada en la opinión pública nacional e internacional. Necesitamos relegitimar, necesitamos conquistar la confianza y restablecer la comunicación entre los venezolanos para poder librar esta lucha que no tiene antecedentes, por lo menos en los últimos 100 años en Venezuela. Gracias, diputado Américo de Gracia, por atendernos, acompañarnos. Diputado por Bolívar, dirigente de la causa R. Se suma a nuestra mesa de debate el diputado por Vargas, dirigente de Voluntad Popular, presidente de la Comisión de Contraloría, Juan Guaidó. Gracias por atendernos. Buenos días. Alejandra, buenos días. ¿Cómo estás? Saludos a los que escuchan. Bien, mucho interés de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Seguramente tuvo la oportunidad de oír la última parte de la intervención del diputado Américo de Gracia. Ellos plantean en la causa R la necesidad de primarias para elegir un líder, más allá de un candidato. Yo quisiera su comentario, tomando en cuenta lo que ha trascendido de forma extraoficial, y es que probablemente no va a haber acuerdo en República Dominicana, o al menos el gobierno no tiene intenciones de ceder ante las condiciones que exige la oposición y la comunidad internacional. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, yo creo que buscar la unión de la unidad, la oposición, no solamente electoralmente hablando, sino de comando, de mando incluso. Es decir, debemos protestar en base a las reivindicaciones sociales de Venezuela. Bueno, tiene que haber un convocante, tiene que haber una organización, tiene que haber un mensaje, tiene que haber un objetivo de la manifestación, de la protesta. Lo hemos dicho varias veces. Saquear no es protestar, hay que canalizar la demanda social en torno a reivindicaciones, a conquistas democráticas y sociales. Eso es fundamental, y para eso debemos unificar. Hay una oportunidad en torno a lo electoral que no es nada más el candidato, que es poder conglomerar a todos los que deseamos cambio. Y creo que lo escuché de Américo y lo hemos venido diciendo nosotros también. Es distinto luego de decir si participamos o no, si tenemos las condiciones y deriva algo de la presión internacional, que básicamente lo que está sucediendo en Dominicana es una presión internacional, cuando los países dicen así no convalidamos una elección, es que no hay condiciones para una elección. No es que no queremos una elección, es distinto. Los venezolanos queremos una elección, los venezolanos queremos elegir un nuevo presidente, pero queremos elegirlo. No que sea una farsa, no que sea un show para que ellos se convaliden ellos mismos. No. Entonces lo que debemos poner acento es en las condiciones necesarias, y una de ellas es, ni siquiera es exógena, ni siquiera es el CNE, no, es la condición dentro de la oposición. Es unidad de mando, es un mensaje como lo hicimos en 2015, como nos movilizamos en 2017, que luego derivó una gran consulta popular el 16 de julio del 2017. Entonces eso es lo que debemos nosotros procurar en las próximas horas. Es fundamental nosotros poder tener esta unidad de mando, es fundamental nosotros poder aglutinarnos, porque para enfrentar a una dictadura, además de estas características, es fundamental. En todos los libros de estrategia históricos, desde Maquiavelo pasando por, o desde Sun Tzu pasando por Maquiavelo, hay una máxima: divide y vencerás. Eso es lo que pretende hacer el régimen con nosotros, dividirnos, atomizarnos incluso, para no poder enfrentarnos con contundencia. Cuando lo hicimos así, unidos, conglomerados, como lo hicimos en 2015, como lo hicimos en 2017, se obtuvieron resultados. Eso produjo que la comunidad internacional volviera a ver, que con la gran mayoría de la Asamblea Nacional tuviéramos beligerancia en el mundo y nos recibieran mandatarios, nos recibieran cancilleres, nos recibieran parlamentos y el mundo, y se dieron cuenta que todo lo que estamos denunciando en Venezuela, que habían saqueado PDVSA, que había una hambruna, que había dictadura, que había poco o nulo libertad de expresión, que se violaban sistemáticamente los derechos humanos, se dieron cuenta que no era una campaña, como el mismo régimen dice, sino que era la realidad que estamos viviendo los venezolanos. Así que en las próximas horas es fundamental producir este gran acuerdo, y lo que hablaba de la primaria o elección del líder o el candidato o el consenso, básicamente son los métodos para facilitar este proceso de aglutinarnos. Diputado, tenemos que hacer una breve pausa. Yo le ruego que permanezca allí porque tengo algunas inquietudes más que compartir con usted. De hecho, le dejo una que tiene que ver con la reflexión que hacía ayer la conferencia episcopal. Ellos advertían, los obispos, que adelantar elecciones es un espectáculo de distracción frente a la crisis profunda, el colapso nacional que vive en nuestro país, y decían que la dirigencia política ha sido muchas veces deficiente e incoherente. Debe abrirse
a lograr un consenso con la sociedad civil para lograr la unidad más allá de lo comicial. Yo quisiera referirme a este tema con usted al regreso, tomando en cuenta lo que ha trascendido de forma extraoficial, insistimos, la posibilidad de que el gobierno no tenga intenciones de ceder e insista en convocar elecciones adelantadas probablemente para el mes de marzo o empezando el mes de abril. Yo le dejo esta inquietud, hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Uso del tratamiento para la tensión arterial elevada en tiempos de crisis. Siempre sostengo que el venezolano se crece en las dificultades. Ante la escasez de alimentos, se informa, aprende nuevas recetas basadas en los alimentos que se consigan, se preocupa por su salud porque sabe que depende, entre otros factores, de su alimentación y por ello trata de hacer las combinaciones más balanceadas. Y a pesar de la tormenta, lo logra. Pero ¿qué sucede cuando lo que escasea son las medicinas que se necesitan para mantener la salud? Vienen las improvisaciones de prescripción y la automedicación con conductas como la disminución de la dosis, el intercambio de fármacos sin asesoría alguna, la sustitución de la medicación actual por medicina alternativa y otros que dejan consecuencias como la descompensación y el aumento de las hospitalizaciones. ¿Te acuerdas que nos crecemos en las dificultades? En un responsable, profesional y admirable esfuerzo, un nutrido grupo de médicos, jefes de servicio y profesores universitarios venezolanos publicaron en la página de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna una guía con las características básicas de los medicamentos que utilizan las personas con hipertensión, los datos sobre sus efectos colaterales e inclusive un algoritmo accesible al paciente en caso de que no cuente con la asesoría y deba decidir sobre alguna medicación para las enfermedades mencionadas. ¿Cómo se usa la guía? Por medio de una tabla que te guía a conocer el principio activo de tu medicamento, a qué familia pertenece, la dosis que consumes actualmente, entre otros datos, podrás llegar a una acertada sustitución del medicamento que consumes. Reitero que esta es una ayuda en tiempos de escasez de medicamentos y tan pronto como puedas debes consultar este cambio con tu médico. ¿Por qué este esfuerzo? La situación ya la conoces por ti o por un familiar querido. Tomas antihipertensivos desde hace años, te quedan 5 pastillas, el precio está por las nubes y además no se consigue. Empiezas a preguntarle al vecino qué es lo que él toma para ver si con eso resuelves. Con esta guía se pretende acompañar al paciente para evitar cambios en la prescripción del medicamento, la disminución del número de dosis y sin duda se pretende mantener el control de tu tensión arterial y por ende la mejora de tu salud. En mayrapradosalud.wordpress.com pongo a disposición el material con la esperanza de que continúen las acciones de promoción de la salud sin el calificativo en tiempos de crisis. Venezuela en bienestar. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Vergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante.
para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, conversando con el diputado de Voluntad Popular por el Estado Vargas, presidente de la Comisión de Contraloría, Juan Guaidó. Yo dejaba una inquietud, diputado, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, y tiene que ver con esta reflexión que hacía ayer la conferencia episcopal. Advertían, primero, que adelantar elecciones es un espectáculo de distracción por la profunda crisis que atraviesa nuestro país. Y por otra parte también decían que la dirigencia política ha sido muchas veces deficiente e incoherente, que debe abrirse a lograr un consenso con la sociedad civil para lograr la unidad más allá de lo comicial. Yo quisiera su reflexión, su opinión acerca de este tema. Y por otra parte, ¿cuál es la posición de Voluntad Popular si el gobierno insiste en adelantar los comicios, como todo parece indicar, para el mes de marzo o abril? ¿Lo escuchamos? Episcopal. O sea, que hemos sido deficientes porque no hemos logrado el objetivo, que era sustituir un régimen tiránico. Ojo, tampoco era un objetivo sencillo. En su momento, y es importante el tema de lo que comentamos manejando el tema de la comunidad internacional hace poco, en su momento incluso la comunidad internacional estaba absolutamente volcada a favor de Chávez en su momento, incluso en las primeras de cambio con Maduro. Eso ha ido cambiando, conseguimos mayoría, ganamos un parlamento en contracorriente y en contrasentido electoralmente hablando. Hemos movilizado una y otra vez, no solamente desde el 2007 a la fecha, sino por reivindicaciones, por exigencias claras. Entonces, es importante ahora dar el siguiente paso. No solamente construir la unidad electoral, sino la unidad política que permita dos escenarios. Si no tenemos las condiciones para participar, una vez dadas las exigencias, una vez dada la presión internacional, debemos entonces nosotros poder exigir con contundencia, levantarnos y movilizarnos. Aquí el ingrediente es importante, el tema de la movilización ciudadana, social. No puede ser inacción, no puede ser, no vamos a las municipales porque no queremos. Debe haber un movilizador, un agente movilizador, que es el segundo ingrediente aquí en este proceso. La unidad y el elemento movilizador. ¿Movilizador en torno a qué? A condiciones electorales, por ejemplo. En torno a qué? A exigencias sociales, como el tema de la comida, el tema de la medicina. Es desesperante para todos ya la situación. Entonces hay que exigir, hay que reclamar, hay que protestar. ¿Movilizador en torno a qué? Movilizador en torno a exigir derechos. Lo que sucedió, por ejemplo, cuando no entregaban los cuerpos de los ciudadanos masacrados en el Junquito. Bueno, hubo una movilización ciudadana, hubo una movilización de opinión pública. Incluso es fundamental en los próximos días entonces reunir esos dos ingredientes para poder generar condiciones, para poder generar movilización, para poder generar una balanza positiva. De darse condiciones, bueno, creo que debemos participar sin duda alguna, porque es lo que hemos venido pidiendo hace años, elecciones libres. Mientras más libres y justas sean, y yo lo decía, mira, el peor candidato que pudo haber elegido el presidente Nicolás Maduro es terrible, el único peor que le dio dado. No lo reconoce la comunidad internacional, tiene rechazo de la comunidad nacional y el pueblo de Venezuela. Es un candidato débil, tiene cualquier cantidad de fisuras dentro del PSV. ¿O dónde está Rafael Ramírez? ¿O dónde está Miguel Rodríguez Torres? ¿O dónde está la Fiscalía General de la República? Es terrible la situación del régimen, un régimen débil, tan valiente. Por eso aprietan, por eso ejercen la presión, por eso masacran personas rendidas, por eso
quieren generar el terror en la ciudadanía. Ante eso, la gran mayoría del pueblo venezolano que quiere cambios, debemos aglutinarnos, debemos movilizarnos para exigir. No podemos quedarnos en la inacción, no podemos quedarnos en la indefensión aprendida. Bueno, si protestamos nos matan, si votamos nos roban, si negociamos son unos vendidos. Bueno, lo que pasó cuando había unos policías rebeldes, entonces los masacran. Debemos nosotros aglutinarnos en torno a justas reivindicaciones, en torno a justas exigencias, para poder nosotros presionar internamente. Está la comunidad internacional presionando para poder nosotros lograr de una vez por todas una transición democrática en este país. Ahora, diputado, tengo que preguntarle, usted menciona a Rafael Ramírez, el presidente de PDVSA, ustedes lo señalaron desde la Comisión de Contraloría, vienen haciéndolo incluso desde hace años como responsable de la corrupción en la industria. Él recientemente, una de tantas cartas que ahora escribe estando en el exilio, señalaba que el gobierno venezolano está negociando con Estados Unidos, que no ha tenido éxito y que hay factores de la oposición que negocian con el gobierno, evidentemente con la intención de dividir, pero bueno, de esto se ha hablado en varias oportunidades. Yo quisiera su opinión al respecto. Ustedes en Voluntad Popular decidieron no concurrir a la negociación que está en desarrollo en República Dominicana, entre otras cosas porque fueron ilegalizados, pero quisiera su comentario en torno a estos temas y lo dicho por Rafael Ramírez, señalando a factores de oposición de supuestamente estar, dialogando aparte con el Ejecutivo Nacional. ¿Lo escuchamos? Mira, Rafael Ramírez debería estar preso por ladrón, ¿no? Él se le dio censura política en el Parlamento, Nicolás Maduro lo encubrió, al igual que el TSJ. En su momento, es decir, ellos son los grandes cómplices de todo lo que, por cierto, el denunciante de PDVSA, porque no hace más nada sino denunciar PDVSA, el fiscal de facto, el que nombró la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Hay daño patrimonial de PDVSA por encima de los 180.000 millones de dólares, hay observancia de capital sustraído por más de 220.000, o sea, es algo absurdo las cantidades, y todo pasó bajo la mirada cómplice de Chávez, Maduro, Rafael Ramírez, e incluso el mismo Tarek William Saab, por cierto, que Anzoátegui tiene un estado petrolero, o sea, vale acotar. Entonces, lo que diga o deje de decir Rafael Ramírez no tiene ningún tipo de legitimidad, no tiene ningún tipo de verosimilitud, puesto que es uno de los grandes responsables de esta tragedia. Y si tiene nombre, si tiene supresiones, lo que no podemos prestarnos para que un comentario de Rafael Ramírez, el gran saqueador de PDVSA, sirve para generar intriga dentro de la oposición. Creo que eso sería hacerle juego al mismo gobierno. Lo que quería decir con respecto a Rafael Ramírez es que este gobierno está tan débil que ya, bueno, incluso ese tipo de piezas, ese tipo, como él mismo se dijo, uno de las 4 personas que estuvo presente cuando Chávez dijo X o Y, piense que ya como dirían coloquialmente, le juega para atrás a este mismo gobierno. Entonces, debemos nosotros apalancarnos no solamente en la gran necesidad y urgencia de cambio, sino también en el momento muy débil para este régimen. Por eso quieren acelerar la convocatoria de elecciones, por eso quieren acelerar y tratarnos de desmotivarnos como sea, en campañas por redes sociales, en dimes y diretes. Debemos nosotros de nuevo, María Alejandra, aglutinarnos, debemos nosotros de nuevo generar movilización. Creo que, disculpa que he sido repetitivo con eso y a los que nos escuchan, pero creo que esos son los 2 factores claves para nosotros lograr de una vez por todas el objetivo que tanto hemos deseado durante años, que es cambiar a Venezuela, que sustituir un régimen que viola derechos humanos, que nos tiene pasando hambre y buscando medicamentos o pidiéndolos a venezolanos que se nos han ido, familiares que se nos han ido al exterior. Es un gran momento para los venezolanos de poder nosotros lograr definitivamente el objetivo. Gracias, diputado Juan Guaidó, por atendernos, acompañarnos, diputado de Voluntad Popular, presidente de la Comisión de Contraloría, dirigente por el Estado Vargas, reaccionando en torno a lo que está en marcha en República Dominicana. Se suma a nuestra mesa de debate el embajador, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, Sadio Garavini. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días María Alejandra, y buenos días a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés, embajador, de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Le pediría una primera valoración sobre lo que está pasando en República Dominicana, las condiciones de esta última ronda de negociaciones. La oposición acude dividida, sin la participación activa de los cancilleres acompañantes y frente a un escenario de posible desconocimiento de las condiciones que pide la comunidad internacional. ¿Lo escuchamos? Bueno, efectivamente, la comunidad internacional democrática ha sido muy clara, y por cierto, acompañada por la Iglesia en estos últimos días,
que las elecciones en estas condiciones que está dando el gobierno, con una anticipación del tiempo para impedir la organización de la oposición, que necesita por lo menos 4 o 5 meses para organizar el control electoral, etcétera, y con este CNE y sin observación internacional, sin abrir el registro, o sea, todas los puntos que se están precisamente discutiendo en República Dominicana. En la República Dominicana la oposición debe estar muy clara, o sea, tiene que seguir diría yo, hay que recordar que para la oposición el apoyo del gobierno democrático es vital. Por lo tanto, no puede aceptar ninguna condiciones para ir a elecciones que no sean consecuentes con lo que pide la comunidad internacional democrática. Entonces, yo creo que se está haciendo un último esfuerzo. Yo creo que no hay que atacar el hecho de que vayan a las reuniones, porque la comunidad internacional también le exige al gobierno, a la oposición, que la primera alternativa que hay que explorar es siempre la solución pacífica, negociada y constitucional. Ahora, si eso es imposible, bueno, entonces simplemente le dirán que no digamos, la comunidad internacional democrática sabrá quién es el que le dio una patada a la mesa. Es evidente de parte del gobierno que lo que se quiere es abrir creo que están dando concesiones en materia de presos políticos, en materia del canal humanitario, que eso en realidad, los presos políticos no son otra cosa que unos rehenes que se ponen presos para después utilizarlos como ficha de negociación. Y después la parte humanitaria, bueno, es al gobierno que más le interesa que venga ayuda en este desastre socioeconómico y de hambruna ya que está viviendo el país. En cambio, no quiere ceder en lo fundamental, que es las garantías electorales para poder aceptar ir a unas elecciones. Ahora, embajador, da la impresión, lo hemos comentado con usted incluso desde el año pasado, que a la comunidad internacional se le agotó la paciencia con relación a el gobierno venezolano. Esta semana, en teoría, el Partido Popular Europeo va a proponer una nueva batería de sanciones, que se discuta el tema luego de la expulsión del embajador español de Venezuela. Ayer trascendía de forma extraoficial que la Casa Blanca estaría evaluando esto de dar el paso de declarar embargo petrolero contra Caracas. Hay una gira que comienza esta semana el secretario de Estado Rex Tillerson por América Latina. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y la posición que ha asumido la comunidad internacional frontal con la intención de promover una transición a la democracia en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, efectivamente, lo has descrito. Viene un aumento de las sanciones que tiene toda la voluntad de ser gradual. ¿Para qué? Para presionar. Entonces tenemos a Estados Unidos que está mucho más adelante en esas sanciones. Canadá viene inmediatamente después. La Unión Europea que también ha iniciado su proceso y ahora veremos que va a aumentarla. Si no hay, lógicamente, un cambio de la posición del gobierno de no aceptar las condiciones electorales que garanticen una elección limpia y transparente. Eso lo veremos hoy. Ahora le toca un poco a América Latina. Le toca América Latina, solamente Mercosur ha suspendido a Venezuela del grupo, pero Mercosur, según el protocolo de Puerto de Ushuaia, podría hacer mucho más, podría ir más adelante en unas sanciones de carácter comercial o financiero, y eso yo creo que está. El Grupo de Lima también ha sido muy claro en sus declaraciones, pero creo que puede iniciar un proceso de un conjunto o cada uno por su cuenta. Los países deberían iniciar un proceso de sanciones. Y este viaje de Tillerson que tú mencionas, efectivamente hay un encuentro muy importante en Argentina
donde el presidente Macri no solo va a hacer una relación, un encuentro bilateral, sino va a tener la representación de varios países de la, digamos, del área, del continente, del hemisferio, que se acerquen. Yo me imagino Brasil, Perú, los países Chile, por ejemplo, o sea, los países que Tillerson no toca, se va a reunir con sus representantes en Argentina, precisamente para coordinar nuevas acciones. Lo que tú dices, se ha mencionado el tema del embargo petrolero. Eso diría yo que es la última, digamos, un paso en la gradualidad. Yo diría que sería el paso a un poco una especie de bomba atómica, que creo que lo van a utilizar, pero ya hacia el final del proceso. Veremos, esto ya es una cuestión de especulación, pero ya se está empezando a mencionar. Pero recuerda que entre la situación actual de sanciones hasta el embargo petrolero, creo que hay otros trámites todavía que hacer en materia financiera, de ampliación de las sanciones y de intensidad de las sanciones financieras y comerciales. Gracias, embajador Sayo Garavini, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Hacemos una pausa, a regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojotos, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras menos y cerramos con mensajes. Nos llegan varios a través de las redes sociales. Carmen Castro nos dice: deben llamar a elecciones libres, limpias, en 6 meses, con primarias, organización y control ciudadano. Más adelante escribe: qué desesperación ver tanta falta de disposición de la oposición para acordar entre todos un camino y unir Venezuela. ¿Hasta cuándo? Dice la señora Carmen. Carlos Dumat dice: de acuerdo con el diputado Américo de Gracia, con las primarias, y si es con segunda vuelta mucho mejor, mayor legitimidad, mayor fuerza de lucha. Toda acción debe estar de la mano, escribe más adelante, con la esfera internacional, 100% de acuerdo. Argenis, ¿qué dicen los oyentes a través del sistema Dilo? Sí, nos dice un oyente, Rodolfo Aguilar de la Cota 905. Disculpen, pero ya tenemos un líder, es el hambre. Todos los venezolanos están con él. Sandra Isabel
Ocampo envía saludos desde Ámsterdam. Rita Rodríguez, no debe haber acuerdos si no tenemos garantías. Pienso que los que fueron por la oposición dominicana deben poner presión y exigencias. Aquí estamos igual que en Cuba, cuando existían los camiones de transporte de pasajeros llamados los camellos. Otro oyente nos dice, poco a poco el país llega donde el proyecto revolucionario se lo propuso. Es la ruina. Hoy chillan como cochinos los transportistas, esos que han sido patria o muerte con el comandante. Qué bueno que ahora les tocó aterrizar. El país no tendrá transporte y tampoco tendrá a unos parásitos que solo piden aumento de pasajes sin importar la chatarra con la que trabajan. Omar desde Katia. Bueno. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación. De Ulitza Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros